CESVALAB permite la edición de cualquier medición en la que se haya registrado su evolución temporal. Para recalcular algún intervalo de dicha medición, basta con seleccionarlo, añadirlo a una capa y pulsar en alguna de las opciones de cálculo. De esta manera se generará un archivo independiente por cada una de las capas con las funciones recalculadas y además se copiarán los resultados en el portapapeles para facilitar el procesado en hojas de cálculo. A continuación, realizaremos el proceso con una medición en la que la fuente de ruido era la sierra circular de un taller. Para ello se realizó un único registro, el cual incluye los niveles de la sierra circular funcionando en 3 ocasiones, uno por cada punto de medición, acompañada de los niveles de ruido de fondo. Con la herramienta de edición de CESVALAB separaremos individualmente los niveles correspondientes a la fuente de ruido y al ruido de fondo por cada posición de micrófono, siendo 6 en total. Empezaremos abriendo el registro CDF de la medición y accionaremos la herramienta de edición. Para facilitar la edición, seleccionaremos únicamente la función LAEQ y haremos doble clic en el panel Evolución temporal. A continuación, seleccionaremos y añadiremos a su respectiva capa los intervalos respectivos a cada posición de micrófono con la sierra circular funcionando. Para seleccionar con precisión cada intervalo, usaremos la reproducción de grabaciones de audio que se activó durante la medición. Repetiremos el mismo procedimiento para los 3 intervalos de ruido de fondo. Finalmente, pulsaremos en la opción Calcular, Exportar y Grabar sin abrir, de manera que se generará un archivo diferente por cada capa y podremos obtener en una hoja de cálculo los valores de las funciones recalculadas de cada una de las capas.